Los Saiyajins eran guerreros que se volvían cada vez más fuertes. Freezer temía que esto se le volviera en contra, ya que notaría ciertas maniobras dentro de su ejército. Al investigar a los Saiyajins, descubriría que estos planeaban una rebelión. Todo esto estaba encabezado por Bardock, uno de los Saiyajins más fuertes de todos. Bardock estaba planeando un ataque masivo a las fuerzas de Freezer para desestabilizar su ejército, y cuando Freezer estuviese solo, atacarlo en conjunto. Claramente Bardock desconocía totalmente la verdadera fuerza de Freezer y sus transformaciones. Mañana será el gran día. Atacaremos al ejército de Freezer y lo destruiremos, diría Bardock. Bardock, sé que podemos ganarles. En conjunto somos realmente poderosos, diría Gine. Solo tenemos que destruir su ejército y cuando nos enfrentemos a Freezer usar nuestras formas Ozaru. El rey Vegeta nos enseñó una técnica para crear una luna artificial. Con eso tendremos la victoria, diría Bardock. Entonces mañana será el gran día, diría Gine. En la nave de Freezer, el emperador del mal fingiría que no sabía nada al respecto. Mañana será el gran día, diría Very Blue. El día en que los Saiyajins se darán cuenta de su error, diría Freezer. ¿No prefiere eliminarlos ahora? Diría Very Blue. No veo necesario esperar las bajas de los soldados. Así no tendría gracia. Sería muy silencioso, diría Freezer. Mis soldados tienen que saber qué es lo que les pasará a los traidores. Por eso dejaré que ejecuten su plan, para que todos sean testigos de lo imposible que es detener mi ejército. Entiendo, es un buen punto, diría Very Blue. Ser el más fuerte del universo no es suficiente, Very Blue. Las personas pueden juntarse y poner al más fuerte de rodillas. Mi abuelo cometió ese error. Y por eso mi padre debió de esforzarse mucho para recuperar el imperio, diría Freezer. Fue él quien diseñó el concepto de imperio reuniendo a los soldados para conquistar planetas. El dinero también es importante, porque define la lealtad de todos. Sí, lo tengo claro, diría Very Blue. Mañana veremos los rostros moribundos de esos Saiyajins. Al otro día sería el famoso ataque. Bardock ingresaría con gran cantidad de Saiyajins a destruir las instalaciones. Aún así, a pesar de creer que tenían la victoria por comenzar bien en un inicio, todo se frustraría con la llegada de las fuerzas especiales Ginyu. ¡No puede ser!, diría Bardock. Oye, se supone que ellos estaban en una misión en el planeta Yadrat, diría Nappa. Veo que cayeron en nuestra trampa, diría el Capitán Ginyu. No importa, los derrotaremos, diría Bardock. Bardock, estamos divididos, diría Gine. No podemos solos contra ellos. Bardock elevaría su ki al máximo y se lanzaría con todo hacia el Capitán Ginyu. Conectaría un fuerte golpe de puño que lo haría retroceder varios metros. ¿De verdad tiene esa velocidad?, diría Recoome desconcertado. Ustedes encárguense del resto, diría el Capitán Ginyu. Los demás integrantes de las fuerzas especiales Ginyu atacarían a los Saiyajins, mientras que el Capitán Ginyu se encargaría personalmente de Bardock. Tras esto, las fuerzas especiales Ginyu vencerían rápidamente a los Saiyajins e irían por los otros grupos que estaban atacando. Con el paso del tiempo, los Saiyajins serían derrotados. El Capitán Ginyu tenía a Bardock agonizando. Estaba disfrutando de cómo lo hacía sufrir. Tengo que admitir que eres el sujeto más fuerte que he visto. Podrías incluso ser uno de los miembros de las fuerzas especiales Ginyu, diría el Capitán Ginyu. ¡Nunca haría algo como eso! ¡Ahora te haré pagar por lo que dijiste!, diría Bardock. Bardock comenzaría a aumentar su ki a gran nivel. El Capitán Ginyu quedaría asombrado por lo que veía. El gran Freezer tenía razón cuando tomó precauciones con ustedes, diría el Capitán Ginyu. Tanto Bardock como el Capitán Ginyu se lanzarían el uno al otro con un golpe de puño, pero de la nada aparecería Freezer. Con un dedo en cada uno sostendría los ataques de ambos como si nada. Espera, no lo mates. Me interesa este sujeto, diría Freezer. ¡Gusano asqueroso!, diría Bardock. Bardock atacaría a Freezer con una lluvia de golpes de puño, pero Freezer rechazaría cada uno de sus ataques con solo una mano. Aún así, Bardock no se rendía por nada del mundo. Tienes una condición que supera a los Saiyajins. Creo que te usaré para algo especial, diría Freezer. Freezer atacaría a Bardock con su mano. Este apuñalaría su pecho. Bardock perdería gran cantidad de sangre y caería al suelo. Capitán Ginyu, llévalo al laboratorio, por favor, diría Freezer. Amo Freezer,
¿Qué planea hacer con él? Diría el Capitán Ginyu. Oh, solo jugaré un poco con él, diría Freezer con una sonrisa siniestra. Horas más tarde vemos a Bardock en el laboratorio. Estaba en manos de Kikono. Trabajaban sobre él realizando un proyecto. Amo Freezer, lo he analizado con detalle. Es posible crear un androide perfecto, diría Kikono. Entonces sería más fuerte que el original, diría Freezer. Sí, además no tendría tanto desgaste de energía, diría Kikono. También puedo vaciar su mente y reiniciarla. Será como crear a otro individuo con un cuerpo Saiyajin con partes mecánicas. Vaya, eso sí que suena genial, diría Freezer. Pero me preocupa que se vuelva un problema. Al ser un androide puedo dominarlo con un par de órdenes. Solo hay que colocarle un chip donde evite que lo ataque a usted y al ejército. Aunque lo desee, no podrá hacerlo porque el chip anulará la orden, diría Kikono. Hazlo, diría Freezer, y no pierdas el tiempo. Kikono terminaría de trabajar en su proyecto. Finalmente crearía el androide perfecto. Como no quedaba nada de la mente de Bardock, lo bautizaría como Goku. ¿Por qué le pusiste ese nombre tan tonto? Diría Freezer. No lo sé, solo se me ocurrió, diría Kikono. Goku despertaría sin entender mucho lo que estaba pasando. ¿Qué es todo esto? Diría Goku confundido. Vaya, incluso se ve muy pasivo, diría Freezer. Hola, soy Goku. Y soy un androide perfecto, diría Goku. ¡Excelente!, diría Freezer tras aplaudir. Freezer se presentaría ante Goku y lo guiaría en las funciones de su ejército. Le indicaría exactamente a qué se dedicaba y las intenciones que tenía con él. Goku estaba de acuerdo con todo, ya que después de todo era propiedad de Freezer. De esa manera Goku comenzaría a desempeñarse como un soldado de Freezer en busca de la conquista del universo. Goku poco a poco conquistaría varios planetas sin remordimiento alguno en tener que matar vidas inocentes. Aún así lo hacía con amabilidad, ya que no tenía una conciencia real de que lo que hacía estaba mal. El poder de Goku estaba por encima de las fuerzas especiales Ginyu, y eso causaría celos. No puedo creer que ese tonto me haya quitado el puesto como el hombre más fuerte después de Freezer, diría el Capitán Ginyu. Capitán Ginyu, no se ponga nervioso. Freezer nos apoya de todas maneras, diría Jace. ¿Y si ya no somos necesarios?, diría Burter. No digas tonterías, el gran Freezer nunca nos desecharía, diría Gurdo. Aún así no estoy conforme con esto. Creo que deberíamos de encargarnos de él, diría el Capitán Ginyu. Un día Goku estaba invadiendo un planeta. Acababa de derrotar a todos los soldados presentes, procurando dañar el planeta lo menos posible, como bien le había indicado Freezer. Mientras menos daño tuviese el planeta, a más dinero se vendería. Bueno, creo que eso es todo, diría Goku. Ahora solo es limpiar un poco, desarmar lo que queda y avisar a Freezer. Las fuerzas especiales Ginyu llegarían. Cada uno de ellos llegaría en una nave individual para pasar desapercibidos. Encontrarían la nave de Goku. Esa era una nave de gran tamaño para viajar cómodo. El Capitán Ginyu atacaría la nave destruyéndola por completo. Goku escucharía la explosión desde lejos. ¿Qué fue eso?, diría Goku confundido. Goku se elevaría a lo alto del cielo observando la explosión de su nave. ¡No puede ser!, diría Goku. Capitán Ginyu, es hora de irnos, diría Gurdo. Sí, dejemos que este planeta explote por sí mismo, diría el Capitán Ginyu. El Capitán Ginyu apoyaría su mano en el suelo. Crearía una explosión de ki directo al núcleo del planeta. Chorros de lava saldrían del suelo mientras se generaban fuertes terremotos. Las fuerzas especiales Ginyu sin dudarlo partirían antes de que el planeta explotara por completo. Goku llegaría justo a tiempo para reconocer las naves. ¿Por qué hicieron eso?, diría Goku. Los chorros de lava cada vez eran más pronunciados. El planeta estaba a nada de explotar, y Goku no contaba con su nave para poder escapar. ¡Es increíble!, diría Goku molesto. Goku se elevaría a lo alto del cielo sabiendo que no había nada que hacer. El planeta explotaría con él dentro. Las fuerzas especiales Ginyu reían por su victoria. ¡Eso fue genial! Las fuerzas especiales Ginyu no se permiten ser superados por un tonto androide, diría el Capitán Ginyu. Horas más tarde, Freezer recibiría la noticia de que el planeta que Goku estaba conquistando acababa de explotar. ¿Cómo es eso posible?, diría Freezer molesto. Goku tendrá que darme una seria explicación a todo esto. Parece que Goku estaba dentro del planeta al momento de la explosión, diría Very Blue. ¿Eso es cierto?, diría Freezer. Bueno, perdimos comunicación con su nave justo antes de la explosión, diría Very Blue. ¿Antes de la explosión?, diría Freezer. ¡Amo Freezer!, llamaría Kikono al señalar a la ventanilla. Allí se vería a Goku sin ropa,
Estaba flotando en el espacio y saludando con una sonrisa de oreja. ¿Qué demonios es esto?, diría Freezer desconcertado. Goku entraría a la nave y le darían ropa. Allí le contaría a Freezer lo que había visto. ¿Dices que conquistaste el planeta y que las fuerzas especiales Ginyu destruyeron tu nave?, diría Freezer. Sí, así es, diría Goku. ¿Y por qué explotó el planeta?, diría Freezer. No lo sé, comenzaron a salir chorros de lava por todas partes y a haber fuertes terremotos. Traté de escapar al espacio tan rápido como pude, pero la explosión me alcanzó. No me hizo mucho daño, pero destruyó mi uniforme, diría Goku. Entiendo, por lo que me dices alguien atacó el núcleo del planeta, diría Freezer. ¿Se puede hacer eso?, diría Goku. Es un pequeño truco para destruir a tu enemigo si no sabes dónde está. El efecto es algo tardío, ideal para escapar. Y lo más curioso de todo es que eso se lo enseñé a una persona, diría Freezer seriamente. ¡Que llamen al Capitán Ginyu ahora mismo! Las fuerzas especiales Ginyu llegarían realizando una reverencia. Amo Freezer, vinimos en cuanto nos llamó, diría el Capitán Ginyu. Eso fue rápido, diría Freezer. Tan rápido como cuando escaparon del planeta que explotó con Goku dentro. Señor, no sé de qué habla, diría el Capitán Ginyu aterrado. Los vi cuando huyeron, diría Goku al señalar. ¡Goku!, diría el Capitán Ginyu. Todos estaban verdaderamente aterrados. Así que destruyeron el planeta que Goku conquistó, diría Freezer. Y con él dentro. ¿Se dieron cuenta de cuánto dinero perdí con eso? Amo Freezer, ¿puede explicarlo?, diría el Capitán Ginyu. Hazlo, diría Freezer. Aún así, el Capitán Ginyu no encontraría cómo librarse de esa situación. Tras demorar varios segundos en contestar, Freezer lo asesinaría de un láser de ki directo en su corazón. Eso les pasa a los traidores, diría Freezer seriamente. Luego Freezer destruiría a los otros miembros de las fuerzas especiales Ginyu. Goku, ahora te encargarás de las tareas de ellos, diría Freezer. Claro, no se preocupe, puedo hacerlo mejor que ellos, diría Goku decidido. Con Goku siendo la mano derecha de Freezer conquistaría varios planetas. Se haría muy popular como el tenebroso Saiyajin con un poder sin igual. Mientras Goku aterraba a todos, Freezer estaba muy cómodo en su nave disfrutando de las comodidades. ¿Quién iba a decir que mi mejor soldado no recibe paga?, diría Freezer. Las cosas están funcionando muy bien con Goku como principal soldado, diría Very Blue. Hace más que las fuerzas especiales Ginyu, no gana dinero por ello y casi no necesita recursos, hasta logra sobrevivir en el espacio. Kiko se ha lucido con ese invento, diría Freezer. Sabía que sería una buena idea usar el cuerpo de Bardock para algo. Gran Freezer, hablando de eso, hay un misterioso planeta llamado Tierra que aún no ha podido ser conquistado, diría Very Blue. ¿A qué te refieres con eso?, diría Freezer. Que todos los intentos por conquistarlo han fracasado, diría Very Blue. Se supone que es un planeta de humanos sin poder. No puede ser que sea tan difícil, diría Freezer. Pues es lo que sucede. El planeta no vale mucho, pero es intrigante cómo logran detener a todos los soldados. Quizás le interese enviar a Goku, diría Very Blue. Sería un desperdicio, pero en fin, diría Freezer. Creo que Goku está libre. Freezer llamaría a Goku, le daría la misión de invadir la Tierra. Le explicaría que era una misión muy importante porque todos los soldados perdían la vida al llegar. Vaya, parece ser un lugar hostil, diría Goku. Se supone que es un planeta indefenso, pero ninguno de los nuestros regresa. Será mejor que vaya cuanto antes, diría Goku. Recuerda, Goku, destruye lo menos posible, diría Freezer. Como digas, diría Goku. Goku sin demora viajaría a la Tierra. Estaba listo para conquistar el planeta. A simple vista se veía como un planeta pacífico. No encontraba sujetos poderosos con su radar. ¡Vaya, qué estafa! Se supone que aquí había sujetos fuertes, diría Goku. Siempre quise luchar con alguien de verdad, pero veo que aquí no podré hacerlo. Goku comenzaría a inspeccionar el planeta en busca de los guerreros más poderosos. Su lucha se haría algo larga, ya que no encontraba a nadie. O este radar se descompuso, o nadie vino a conquistarlo, diría Goku. Goku se comunicaría con Freezer. Oye, dime si la Tierra es el planeta B123K Alpha, diría Goku. Sí, es ese, diría Freezer. ¿Qué sucede? Pues recorrí el planeta y mi radar no detecta nada, diría Goku. ¿De verdad esta es la Tierra? Goku, ¿acaso eres tonto? ¡Claro que es la Tierra! Solo ten cuidado. Si no puedes detectar a nadie, quizás tengan tecnología avanzada, diría Freezer. Pues aquí el cielo es azul y hay mucho verde, diría Goku. Entonces destruye algo por ahí y llama la atención.
Quizás usen algún sistema antirrastreo, diría Freezer. De acuerdo, diría Goku. Goku iría a la primera ciudad que encontró y allí los atacaría con un rayo de ki. Todos los habitantes morirían de la nada. En la corporación Cápsula, Bulma se enteraría de la masacre. No puede ser. ¿Qué está pasando ahora? Diría Bulma. Bulma buscaría con sus cámaras satelitales observando a Goku. Otro tonto del ejército de Freezer. Diría Bulma. No puede ser. En cualquier momento vendrá el mismo Freezer. Piccolo llegaría tras la alarma. ¿Qué es todo este escándalo? Diría Piccolo. Otra vez una alarma. Otro de los soldados de Freezer vino a atacar la Tierra. Diría Bulma. ¡Demonios! Esos gusanos no se detienen. Diría Piccolo. Tendré que buscarlo yo mismo para hacerlo pedazos a ese tonto de Freezer. Por favor, Piccolo, ve por él. Diría Bulma. Hay algo raro en ese sujeto. Diría Piccolo. Piccolo señalaría a Goku en el monitor. ¿Por qué se queda ahí luego de destruir la ciudad? Diría Piccolo sospechando algo. Quizás es porque el ataque es para llamar la atención. Diría Bulma. Pues lo logró. Diría Piccolo. Piccolo elevaría su ki y saldría volando de allí a gran velocidad. Había generado un viento tan potente que lo sacudió todo dentro del laboratorio. ¡Por Dios, Piccolo! Te dije que no salgas así. Diría Bulma furiosa, aunque Piccolo ya no la escuchaba desde la distancia. Mientras Goku esperaba, detectaría el poder de Piccolo. Vaya, alguien con un poder de pelea de 3500, diría Goku. Igual es muy poco. Es el promedio de los soldados débiles. Piccolo llegaría finalmente. Vería a Goku allí como si nada. Oye, pelos parados, ¿tú hiciste este desastre? Diría Piccolo. Hola, mi nombre es Goku y soy un androide perfecto al servicio de Freezer, diría Goku. Sí, eso lo sé, diría Piccolo. ¿Cómo lo sabes? Diría Goku. Porque no puedo sentir tu ki. Pareces una máquina. Además usas el uniforme del ejército de Freezer, diría Piccolo. Entonces, ¿tú fuiste quien mató a todos los soldados? Diría Goku. Goku se veía muy dócil a pesar de llegar con intención de conquistar la Tierra. Oye, eres raro, diría Piccolo. Bueno, soy un androide, diría Goku. Mira, no parece ser fuerte. ¿Podrías llamar al sujeto que destruyó a los otros soldados? Me interesa mucho pelear contra él. Piccolo comenzaría a reír con orgullo. Idiota, estás hablando con él, diría Piccolo. No, estás mintiendo, diría Goku. Tienes un poder de pelea de 3500. ¿3500? Diría Piccolo. Piccolo prestaría atención en el radar que Goku portaba en su ojo. Ya veo, tienes uno de esos artefactos que miden energía, diría Piccolo. Con esto puedo saber el nivel de pelea de los seres vivos. Esta energía no cambia mucho. No podrás elevar ese número más de un 10%. Así que no me hagas perder el tiempo. Quiero pelear con el sujeto fuerte para conquistar este planeta e irme de una vez por todas, diría Goku. Bien, si eso quieres, diría Piccolo. Te demostraré que estás equivocado. Piccolo se quitaría la capa y el sombrero. Al dejarlo caer al suelo se notaría su peso por cómo abolló el terreno. Vaya, peso de entrenamiento, diría Goku. Eso suena interesante. Goku mediría su poder de pelea. Ahora marcaba 4200. 4200, diría Goku decepcionado. No es la gran cosa. 4200, diría Piccolo de manera burlona. Ahora te demostraré lo que son 4200. Piccolo comenzaría a elevar su ki poco a poco. El radar de Goku comenzaría a aumentar sus lecturas. 5000, 6000, 8000, 11000, 15000, diría Goku mientras apreciaba el gran poder de Piccolo. Al llegar a los 400.000 el radar estallaría. ¡Sorprendente! Tienes más de 400.000 de poder de pelea. ¡Es genial!, diría Goku emocionado. Este sujeto parece algo tonto, pensaría Piccolo al no comprender la conducta de Goku. Eres muy interesante. Dime, ¿cuánto es tu poder de pelea? Porque los radares solo miden hasta 400.000. ¿Acaso 500.000? ¿600.000? Diría Goku. Oye, yo no manejo eso. No seas tonto, diría Piccolo molesto. Piccolo sin dudarlo se lanzaría con todo hacia Goku. Llegaría a él con un fuerte golpe de puño que lo lanzaría lejos. Goku saldría rodando, raspando su cuerpo contra el terreno. Aún así en una acrobacia se pondría en pie de nuevo. Vaya, no debes de ser un sujeto ordinario. El resto de esos tontos se murieron de un solo golpe, diría Piccolo. Sí, tienes razón. Eres muy fuerte, diría Goku. La verdad que tengo que agradecerte,
porque gracias a ti podré probar mi verdadero potencial. Hablas como un presumido, diría Piccolo de mal humor. No, lo digo en serio, nunca pude pelear en serio, y es algo que me interesa probar, diría Goku. Goku elevaría su poder al máximo. Aunque Piccolo no pudiese sentir ki en él, notaría una energía desorbitante. Esto tiene que ser una broma, diría Piccolo desconcertado. ¿Qué clase de androide es este? ¡Muy bien! ¡Aquí voy!, diría Goku. Goku llegaría con un golpe de puño. Piccolo le esquivaría por poco. Es rápido, pensaría Piccolo. Luego Goku lo atacaría con toda su velocidad. Piccolo debería de esquivar aunque le estaba costando. ¿Qué clase de sujeto es este?, pensaría Piccolo. En un momento Goku conectaría un fuerte golpe de puño en Piccolo. En respuesta, Piccolo conectaría el mismo ataque. Tras esto, ambos comenzarían a intercambiar golpes salvajemente. Piccolo y Goku se moverían por todas partes demostrando sus grandes habilidades. Ambos lo daban todo, un espectáculo de combate. Goku se veía realmente feliz por tener finalmente un rival digno de él, mientras que Piccolo estaba nervioso. Jamás había visto a alguien tan fuerte. Al contrario que Goku, él peleaba por defender la Tierra, no por placer. En un momento del combate, Piccolo lanzaría lejos a Goku. En eso que ambos toman distancia, Goku y Piccolo se atacarían mutuamente con centenares de ataques de ki desde la distancia. Es increíble que tenga este tipo de poder, pero lo más extraño es que no parece agotarse con nada, pensaría Piccolo. Oye, no lo haces nada mal. Creo que eres un Namekiano. Aún no hemos visitado tu planeta, diría Goku. Oye, ¿acaso es una amenaza?, diría Piccolo. ¿Amenaza? ¿Yo qué gano con eso?, diría Goku. Eres una basura. Estás amenazando con destruir a mi raza. No tienes corazón, diría Piccolo. ¿A qué te refieres con eso de tener corazón?, diría Goku confundido. Que eres un sujeto malvado, eso digo, diría Piccolo. Oye, no digas eso, que no es cierto, diría Goku molesto. Yo no soy malvado, solo cumplo órdenes de mi creador. ¿Creador?, diría Piccolo. Ya hablamos demasiado. Mejor sigamos peleando, diría Goku. Como quieras, diría Piccolo. Pero ahora pelearé en serio. ¿Qué?, diría Goku. Piccolo comenzaría a aumentar su ki más allá de sus límites. Las venas en su cuerpo se remarcarían. El tono de su piel se volvería más claro, mientras su tamaño crecía levemente. Piccolo acababa de usar el modo Orange. ¿Una transformación?, diría Goku. ¿Acaso eres un Super Namekiano? Asustado, diría Piccolo. Ni un poco, diría Goku. Como si nada, Piccolo estaba frente a Goku antes de que este reaccionara. Lo golpearía fuertemente de un rodillazo en su estómago que lo dejaría encorvado. Goku casi no podía moverse. ¿Cómo es posible?, diría Goku desconcertado. Luego Piccolo de un golpe de martillo derribaría a Goku. Goku se golpearía fuertemente contra el suelo. Quedaría realmente adolorido. Casi no se podía mover. ¿Qué pasó, pelos parados? Pensé que querías pelear contra alguien fuerte, diría Piccolo. ¿Yo?, diría Goku. Es mucho. Supongo que no tiene caso. Tengo que matarte. Los sujetos con maldad como tú no merecen vivir, diría Piccolo. Puedes matarme, pero no soy una persona malvada, diría Goku con determinación. Piccolo observaría seriamente a Goku. Notaría algo especial en la determinación de su mirada. Con que es así, diría Piccolo. Sin aviso, Piccolo pisaría el rostro de Goku. Lo dejaría inconsciente, pero no se atrevería a matarlo. Notaba que Goku no era plenamente consciente de sus acciones. De esa manera, Piccolo tomaría a Goku y lo llevaría hasta la Corporación Cápsula. ¿Qué haces con eso aquí?, diría Bulma aterrada. Solo lo traje para que le arregles la cabeza, diría Piccolo. Estás demente, ese sujeto es muy fuerte, mátalo, diría Bulma. Bulma es un androide y no tiene maldad. Hace las cosas porque fue programado para eso, diría Piccolo. Pero es peligroso, diría Bulma. Yo también lo era, diría Piccolo. Aterroricé este planeta antes de fusionarme con Kamisawa. Me dieron una oportunidad y aquí estoy salvando a la Tierra cada vez que lo necesitan. Así que voy a cobrarte el favor. Arréglalo ahora mismo. Si enloquece, le daré otra paliza. Está bien, pero más te vale estar cerca, diría Bulma. No quiero que despierte de la nada. Freezer esperaba novedades de Goku, pero este no se comunicaba. No podía creer que fuese derrotado. No tiene sentido que alguien como él perdiera, diría Freezer furioso. Berry Blue y Kikono temían por la furia del emperador del mal. Quizás deberíamos de enviar exploradores,
diría Kikono. También serían exterminados, diría Freezer. Si fuera por mí, haría polvo ese planeta desde la distancia, pero me intriga saber quién fue capaz de derrotarlo. Esperemos un poco más. Quizás solo se quedó dormido o incomunicado. Diría Berry Blue. Como sea, diría Freezer. Bulma revisaba por completo a Goku. Le parecía extraño su composición. Estaba repleto de partes mecánicas, pero aún así tenía muchas partes biológicas. Este sujeto es la reconstrucción de otro ser vivo. Diría Bulma. Es fascinante. Luego Bulma escanearía su médula espinal. Allí vería un chip que llamaría su atención. ¿Por qué tendría un chip como ese? Diría Bulma. Bulma analizaría el chip con cuidado. Se daría cuenta que era una especie de inhibidor. Al lograr conectar con la computadora accedería a una base de datos. No puedo creerlo. Diría Bulma. Bulma llamaría a Piccolo cuanto antes para mostrarle su descubrimiento. En el monitor de la computadora se podía ver la imagen de Freezer. ¿Qué es esa cosa? Diría Piccolo. Parece ser el líder de una organización interestelar. Diría Bulma. Esto es lo más curioso. Goku fue programado para obedecer todas sus órdenes y no atacarlo. Un momento. Esto tiene sentido, diría Piccolo desconcertado. Piccolo recordaría la conversación que tuvo con Goku, donde le decía que no era un mal sujeto, sino que solo cumplía órdenes. Ahora todo tiene sentido, diría Piccolo. Piccolo le explicaría a Bulma las palabras que tuvo con Goku. Llegarían a la misma conclusión. Goku no era malo por sí mismo, solo estaba programado. Puedo quitarte cualquier tipo de programación. Diría Bulma. De verdad, diría Piccolo. Sí, lo dejaré como un ser independiente. Diría Bulma. No puedo garantizar que sea una buena persona o no, pero a partir de ahora sus acciones serán bajo su libre albedrío. Horas más tarde Goku acababa de despertar. Se daría cuenta de que estaba en algún lugar desconocido. ¿Qué lugar es este? Pensé que estaría muerto, diría Goku. Goku saldría de la camilla mientras Piccolo y Bulma lo observaban. Así que despertaste, pelos parados, diría Piccolo. Oye, ¿acaso quieres pelear de nuevo? Diría Goku. Piccolo haría una señal de alto. De extraña manera Goku se quedaría inmóvil. Nuestra pelea ya terminó. Podemos repetirla en otro momento si lo deseas, diría Piccolo. Pero... diría Goku. No lo entiendo. ¿Querías matarme? Resulta que te creí cuando dijiste que no eras un sujeto malo y solo acatabas órdenes, diría Piccolo. ¡Qué bien! Entonces puedo invadir este planeta, diría Goku. No puede ser. Piccolo, te lo dije. Diría Bulma. Oye, cierra la boca, diría Piccolo a Bulma. ¿Acaso dije algo malo? Diría Goku. Lo sabía, no tiene noción de la maldad, pensaría Piccolo. Piccolo hablaría un poco con Goku, poniéndolo al tanto de todo. Le explicaría que lo habían examinado y que era un androide. Él lo tenía claro, pero lo que desconocía era el hecho de estar programado para atacar a Freezer. Ya veo, Freezer es muy fuerte. Es el ser más fuerte de este universo. ¿Pero por qué no quiere que lo ataque? Diría Goku. Cielos, ¿de verdad eres tan ingenuo? Diría Bulma. ¿Qué quieres decir con eso? Diría Goku confundido. Nada. Diría Bulma. Ahora, mi pregunta es... ¿qué pasará con Freezer ahora que no conquistaste la Tierra? Diría Piccolo. Freezer desea conquistar todos los planetas. Los vende a buen precio a otras razas, pero esas razas siguen bajo su mandato. Algunos planetas que no le gustan los destruye. Siempre ordena conquistarlos sin ocasionar daños para venderlos más caros, diría Goku. Si es lo que yo creo, va a destruir este planeta. No le gusta gastar recursos en planetas pobres o conflictivos. Espera, ¿vas a destruirnos? Diría Bulma. Bueno, si no conquisto este planeta, sí, diría Goku. Por cierto, cielos, no tengo mi comunicador con él. ¿Deberé de darme prisa? Goku, espera. ¿A ti te gusta hacerle daño a las personas? Diría Piccolo. Bueno, diría Goku. Goku quedaría pensativo. Había cambiado algo dentro de él. Las cosas ya no eran como antes. Goku se tocaría el pelo. Sentiría una fuerte angustia, pero una sensación nueva para él. ¿Por qué me duele el pecho y me cuesta respirar? Diría Goku. Cielos, es como si algo me hiciese un nudo en la garganta. Estás experimentando la culpa. Diría Bulma. ¿Culpa? Diría Goku. Así es, diría Piccolo. No puede ser. Esto se siente horrible. ¿Qué fue lo que me hicieron? Diría Goku. Te dimos libertad. Diría Bulma. Ahora eres responsable de tus acciones y puedes hacer lo que quieras. Yo no quería libertad. Solo quería pelear con personas fuertes, diría Goku. Goku elevaría su ki y saldría volando de allí. No puedo creerlo.
Diría Bulma. Creo que hay que dejarlo en paz. Diría Piccolo. Tuviste que eliminarlo, ese sujeto es peligroso. Diría Bulma. No sé quién es Freezer. Y posiblemente necesite ayuda contra él. Diría Piccolo. ¿De qué hablas? ¿De verdad crees que nos ayudará? Diría Bulma. Solo deja que su culpa actúe. Diría Piccolo. Goku iría de regreso a su nave. Estaba listo para partir y dar informe. Se comunicaría con Freezer, quien al verlo bien, lo rezongaría por su demora. ¿Qué se supone que pasa contigo? Diría Freezer. Estoy esperando que conquistes ese planeta. Bueno, yo... Diría Goku. Goku, nunca antes te vi dudar antes de responder. ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Por qué no puedo pelear contigo? Diría Goku. ¿Qué? Diría Freezer desconcertado. Ya sabes, me acabo de dar cuenta que me gusta pelear con personas fuertes. Y tú eres una persona fuerte. Pero nunca se me cruzó por la cabeza pelear contigo, diría Goku. Quiero pelear contigo. Debes de ser un oponente formidable. ¿Qué dices? Freezer observaría a Kikono con odio. Se había dado cuenta que el chip que evitaba que Goku atacara a Freezer no funcionaba. Goku, mi querido Goku, en otro momento pelearemos. Ahora necesito que conquistes ese planeta por mí. Por favor, diría Freezer. ¿No quieres pelear conmigo? Diría Goku algo triste. Mañana. Ahora ve, diría Freezer. Genial, diría Goku. Goku cortaría la comunicación mientras que Freezer realizaría una expresión sombría. Kikono, ¿puedes explicarme qué pasó? Diría Freezer. De seguro el chip dejó de funcionar, pero no es mi culpa. Sé que lo hice bien. Diría Kikono. Gran Freezer, considerando que la Tierra ha eliminado a todos los soldados, ¿no sería factible pensar que Goku fue derrotado y le removieron el chip? Diría Berry Blue. Freezer se levantaría con violencia de su asiento. Estaba realmente furioso. Eso sería una gran posibilidad, diría Freezer molesto. Se terminó. Voy a destruir la Tierra. Pero, ¿y Goku? Diría Berry Blue. Ya jugué demasiado con él. Además tengo casi todo el universo conquistado, diría Freezer. Freezer se acercaría a la Tierra mientras Goku estaba recorriendo el planeta. Sabía que debía conquistarlo, pero las dudas se plantearían en su mente. Ahora que no estaba bajo el control de Freezer, comenzaría a sentir empatía por los seres vivos. No puedo creer que haya hecho esto durante tanto tiempo. Eso significa que Freezer es un sujeto malo, y yo también. No, yo no. Estaba programado, no era mi culpa, diría Goku. Goku seguía con su crisis existencial mientras Freezer estaba cada vez más cerca. Notaría que Goku aún no había regresado, así que decidiría ponerle fin a todo esto. Es una lástima, pero hasta aquí llegaste, Goku, diría Freezer. Freezer crearía una bola de ki en el cielo. Se veía desde la Tierra como un segundo sol. Piccolo había logrado percibir el gran ki de Freezer y vería aquella energía nada de impactar en la Tierra. ¡Ese granuja!, diría Piccolo desde lejos. Freezer haría crecer la gran bola de ki. La lanzaría contra la Tierra. ¡Freezer, eres un desgraciado!, diría Goku al darse cuenta de lo que Freezer estaba haciendo. Goku estaba listo para intentar detenerla, pero vería a Piccolo volar a toda velocidad hacia ella. ¿Piccolo?, diría Goku. Piccolo elevaría su ki al máximo. Llegaría a la gran bola de ki y comenzaría a resistirla. ¡Demonios! ¡Esta cosa cargó mucha energía desde el espacio!, pensaría Piccolo. Piccolo usaría su forma Orange y gracias a eso lograría regresarla al espacio. Freezer vería como la gran bola de energía pasaba a nada de él. Todos en la nave de Freezer estaban desconcertados ante lo que veían. ¡No es cierto!, diría Freezer. Gran Freezer, de verdad hay una cosa muy fuerte ahí, diría Berry Blue. ¿Acaso habrá sido Goku?, diría Freezer. ¡Ese tonto se opone ante mí! Digamos que estaba salvando su vida, diría Kikono. No seas idiota. Goku es un androide. Puede sobrevivir en el espacio, diría Freezer. Aunque ahora que lo pienso, debe de estar protegiendo el planeta. Freezer saldría al espacio y se dejaría caer directo en la Tierra siendo atrapado por su gravedad. Tras esto llegaría algunos segundos después. Piccolo no dudaría en ir tras él. Momentos más tarde vemos a Piccolo y Freezer frente a frente. Con que un Namekiano, diría Freezer. No sabía que tu raza había llegado a este planeta. Tú debes de ser ese tal Freezer, diría Piccolo. Me extraña que me reconozcas, diría Freezer. Si bien soy conocido por ser el emperador del universo, las personas no suelen conocer mi aspecto. Déjame decirte que eres más feo de lo que pensaba, diría Piccolo.
Oh, insultos. ¿Con qué vamos a jugar a eso? Diría Freezer. Dime, ¿tú fuiste quien desvió mi ataque? Sí, fui yo. Y por atacar la Tierra me veo obligado a eliminarte. Diría Picoro al ponerse en guardia. Es extraño. Los Namekianos, si bien son guerreros, suelen ser pacíficos. Pero este tiene algo especial. Parece ser alguien tallado para la guerra, pensaría Freezer. ¿Qué le hiciste a Goku? Diría Freezer. Ja, ¿te refieres a tu juguete? Lo hice bueno, diría Picoro. Así que fueron ustedes, diría Freezer al imaginarlo. Escucha, estoy harto de que tus soldados vengan a invadir este planeta, así que no perderé el tiempo contigo. Te acabaré ahora para salvar a la Tierra y terminar con todos estos males, diría Picoro. No creas que eres más fuerte que yo, diría Freezer. De la nada Picoro llegaría a Freezer con una fuerte patada en su pecho, lo lanzaría lejos destrozando su uniforme. Freezer rodaría varios metros por el suelo sintiendo un importante dolor. Jamás habría creído que alguien como Picoro fuese capaz de hacerle daño. «Esto no tiene sentido», diría Freezer con dificultad en el habla. «Vaya, viéndote de esa manera pareces más débil que Goku», diría Picoro. «Esto será pan comido». «Idiota, no tienes idea de lo que es mi verdadero poder», diría Freezer. Freezer comenzaría a elevar su ki, se transformaría en su última forma. Picoro quedaría desconcertado ante lo que veía. Jamás habría imaginado que Freezer tuviera una transformación con esa diferencia. «No puede ser», diría Picoro aterrado. «Vaya, parece que ahora lo sientes», diría Freezer. «Ya veo, eres uno de esos sujetos que puede sentir el poder de pelea de las personas sin la necesidad de un radar. Eso es fascinante». Picoro se pondría en guardia listo para pelear. La situación era tensa y no estaba seguro del resultado. Aún así estaba dispuesto a proteger a la Tierra a toda costa. Mientras tanto, Goku estaba a lo lejos observando la situación, con su mente llena de dudas. La atmósfera de la batalla anunciaba desgracia. Picoro estaba por enfrentar el desafío más grande de toda su vida. Estaba por pelear contra Freezer, el emperador del mal. «Muy bien, siento que tienes mucho poder, así que pelearé con todo desde el inicio», diría Picoro. Picoro elevaría su ki usando su forma definitiva del Orange. Ahora era más grande y musculoso. Freezer estaba asombrado. Podía ver toda esa energía alrededor de Picoro. A pesar de no tener la capacidad de sentir el ki de él, aquello era suficiente para entender que era un sujeto extremadamente fuerte. «Ahora entiendo por qué derrotaste a Goku», diría Freezer. «Jamás pensé que esa era la verdadera forma de Freezer. Esta pelea será interesante», diría Goku. Picoro se lanzaría con todo hacia Freezer llegando con un fuerte golpe. El emperador del mal bloquearía el ataque. Se causaría un estruendo gracias a ese contacto directo. «No puedo creerlo. Esa energía fue asombrosa», diría Goku desconcertado. «Esos dos son unos titanes». «Nada mal, Namekiano, pero no es suficiente», diría Freezer. Freezer golpearía a Picoro en el rostro lanzándolo lejos. El Namekiano rodaría varios metros por el suelo. Luego de eso el demonio del frío seguiría a Picoro y al llegar lo atacaría con una serie de golpes consecutivos uno tras otro sin descanso. La pelea sería mortal. Picoro no tenía descanso. No podía contra los ataques de Freezer. El emperador del mal lo superaba en fuerza y velocidad. «Vaya, nada mal. Eres resistente», diría Freezer y lanzaría lejos a Picoro de una patada. Otro sujeto habría muerto de tan solo un golpe. «Pero tú sigues en pie. Ahora entiendo cómo venciste a todos mis hombres y derrotaste a Goku». «Cierra la boca. Tu voz es molesta», diría Picoro. Picoro lanzaría una lluvia de bolas de ki hacia Freezer, pero este esquivaría cada uno de los ataques moviéndose de lado a lado. Luego Picoro se lanzaría con todo hacia Freezer. Trataría de atacarlo, pero a pesar de su forma final y gran poder, no lograba hacerlo. Los ataques de Picoro eran inútiles ante el demonio del frío. «No puede ser cierto. ¿Qué clase de sujeto es este?», pensaría Picoro. Goku no podía ver cómo Freezer lastimaba a Picoro. Este sentía empatía por él. Por primera vez sufría al presenciar sufrimiento ajeno. Picoro hacía todo lo posible para defender a la Tierra, pero el nivel de Freezer estaba más allá de sus capacidades. En un momento Picoro lanzaría un golpe de puño, pero Freezer bloquearía el ataque. Tras sujetarlo en un simple movimiento le arrancaría el brazo. Picoro gritaría de dolor. «Lo siento, creo que esto era tuyo», diría Freezer. Freezer le arrojaría el brazo a Picoro. «Toma, te lo devuelvo. Pero no lo vayas a perder», diría Freezer.
Piccolo realizaría un gran esfuerzo y lograría regenerarse el brazo. «Oh, qué útil», diría Freezer. «Desgraciadamente no te dejaré vivir». Piccolo sabía que no tenía oportunidad, pero tenía manera de hacerle frente. Freezer señalaría a Piccolo apuntándolo con un láser de ki, pero antes de lograr efectuar su ataque sentiría el impacto de una bola de ki en sus espaldas. El golpe había sido insignificante, no le había hecho el más mínimo daño. Al darse vuelta lo vería él. Era Goku. «¿Qué diablos acabas de hacer?», diría Freezer. «Freezer, ya basta», diría Goku. «Ya no soy controlado por ti. Ahora lo entiendo todo». «Idiota, tienes que irte de este planeta. No tendrás oportunidad alguna contra él», diría Piccolo. «No, no me iré», diría Goku. «Freezer, sé que eres muy fuerte, pero no dejaré que le hagas daño a este planeta. Por mucho tiempo fui solo una herramienta para ti. Me usaste para tus atrocidades. Pero ahora que tengo sentimientos estoy dispuesto a arreglar mis errores, eliminándote». «¿Y qué vas a hacer?», diría Freezer. Goku se lanzaría con todo hacia Freezer. Llegaría él con un fuerte golpe de puño. Aún así no le haría el más mínimo daño. Luego Goku atacaría a Freezer con una lluvia de golpes de puño. Los golpes resonaban en la piel de Freezer sin hacerle el más mínimo daño. «¡Qué pérdida de tiempo!», diría Freezer. Freezer de una simple bofetada lanzaría lejos a Goku. Este quedaría en el suelo casi sin poder moverse. «Lo único que hiciste fue una patética escena», diría Freezer. Goku se pondría en pie con gran dificultad. A pesar de la gran diferencia de poder, no estaba dispuesto a rendirse. «No lo entiendo. ¿Qué es eso que lo impulsa a estar aquí?», pensaría Piccolo. Cuando estaba bajo el control de Freezer no le importaban las consecuencias de invadir un planeta. Sin embargo, ahora está aquí, luchando con todo. ¿Acaso la conciencia le hace pesar todos sus pecados? «¿En serio crees que eres capaz de hacerme algo?», diría Freezer. «Por favor, me haces perder el tiempo. Solo eres el juguete que hice a partir de un Saiyajin muy fuerte. Pero no eres más que eso». «¡Freezer!», diría Goku fuera de sí. Por un momento Freezer vería en Goku aquella expresión de Bardock. Eso le causaría gran ira. «¡No te quieras pasar de listo conmigo!», diría Freezer. Freezer lanzaría un ataque de ki hacia Goku, pero este rechazaría el ataque como si nada. «¿Qué está pasando?», diría Piccolo. «¿Cómo hiciste eso?», diría Piccolo confundido. Ni siquiera Goku era consciente de lo que estaba pasando. Simplemente reaccionó por instinto. Al instante Freezer realizaría otro ataque de ki, pero Goku también lo rechazaría. Freezer estaba realmente confundido por lo que presenciaba. De pronto pequeños destellos de corriente eléctrica rodearían a Goku. Una gran cantidad de energía saldría de su cuerpo. Todas las víctimas que Goku había cobrado en el pasado ahora lo atormentaban en su mente. Pero en el fondo de su corazón sabía que solo fue una herramienta de Freezer. El verdadero asesino era él, el emperador del mal. Luego de esto, Goku gritaría realizando un gran estallido de ki. Freezer se alejaría de allí para tomar distancia. El cabello de Goku brillaría con un dorado muy particular, al mismo tiempo que sus ojos se volvieron celestes. «¿Por qué siento que viví esto antes?», diría Freezer desconcertado. Goku acababa de transformarse en Super Saiyajin. «Ese granuja imitó mi transformación, pero me pregunto si su poder valdrá de algo la pena», pensaría Piccolo. Piccolo se alejaría de allí lentamente, entendiendo que el turno del combate ahora era para Goku. «Oye, ¿a dónde vas?», diría Freezer furioso. «Es el turno de pelos parados, no el mío», diría Piccolo. Goku se lanzaría con todo hacia Freezer, llegando con un fuerte golpe de puño que lo derribaría. Freezer caería varios metros lejos sin entender qué estaba sucediendo. Al instante se pondría en pie, listo para seguir batallando. «No puedo creerlo. ¿De dónde sacaste este poder?», diría Freezer. «¡Del odio que te tengo!», diría Goku. Goku se volvería a lanzar a Freezer. Ambos chocarían sus brazos entre sí. Luego intercambiarían golpes a una velocidad extraordinaria, mientras se desplazaban por todas partes. Piccolo no podía creer lo que estaba viendo. La fuerza de esos dos era algo fuera de su imaginación. «Confiar en Goku fue la mejor decisión que tomé», diría Piccolo. «Ahora ese tonto se hará cargo de Freezer». La batalla estaba cargada de tensión mientras el planeta entero resonaba ante los poderes de ambos. Freezer y Goku estaban exactamente al mismo nivel. El emperador del mal no podía creer cómo alguien era capaz de ser tan fuerte, incluso de rivalizar con su última forma. «Que alguien como tú haga esto es un insulto», diría Freezer.
¡Acabaré contigo como sea! En un momento tanto Goku como Freezer se golpearían el rostro mutuamente lanzándose lejos. Ambos tomarían distancia y se prepararían para seguir combatiendo. ¡Freezer, te destruiré! ¡Yo no soy el juguete de nadie!, diría Goku. Para tu información, solía romper mis juguetes de pequeño, diría Freezer. Piccolo observaba la pelea, listo para actuar por si pasaba algo. Si en algún momento Goku está en aprietos, no tendré más opción que intervenir. Después de todo, soy quien puede desempatar todo esto, pensaría Piccolo. La pelea seguiría, sin tener en claro quién poseía la ventaja. Tanto Goku como Freezer conectaban ataques devastadores el uno al otro. Ambos usaban todas sus técnicas y habilidades dando lo mejor de sí, pero de esa manera la pelea se extendería. Luego de varios minutos vemos a Freezer y Goku tomando un respiro. Habían gastado demasiada energía. ¡No puedo creerlo! Este sujeto está a mi nivel. ¿Qué habría pasado si su despertar hubiera sido en otro momento con más poder?, pensaría Freezer. Tengo que derrotarlo. No puedo dejar que nadie humille al gran Freezer. En un momento Freezer se lanzaría como torpedo hacia él. Chocaría contra él lanzándolo lejos. Luego Freezer crearía una gran bola de ki del tamaño de su cuerpo y se la arrojaría. Aún así Goku golpearía la gran bola de ki causando una gran explosión que no le haría realmente daño. ¡Eres tonto! Acabas de recibir el impacto directo, diría Freezer. Ya me estoy aburriendo de esta pelea. Mejor terminemos de una vez por todas, diría Goku. Goku llevaría sus manos hacia adelante en una extraña posición. Luego las llevaría hacia atrás. Acumularía ki en sus manos preparando su mejor ataque. ¿Qué piensa hacer?, diría Freezer confundido. ¡Ka! ¡Me! diría Goku. Oye, ¿qué es eso?, diría Freezer. ¡Ka! ¡Me! diría Goku al acumular gran cantidad de energía. ¿Así que quieres terminar con esto ahora? Pues te daré el gusto derrotándote, diría Freezer. Freezer juntaría sus manos también acumulando energía. ¡Ah! Gritaría Goku lanzando su ataque. Goku lanzaría su Kamehameha con todo. Freezer respondería con su ataque de ki. Ambos poderes impactarían entre sí batiéndose a duelo. Goku y Freezer usaban todas sus energías. La victoria dependía de este movimiento. ¡Vamos, Goku, tú puedes!, diría Piccolo. ¡Este desgraciado no puede tener mi nivel!, diría Freezer furioso. Poco a poco el ataque de Freezer iría cobrando ventaja. Se acercaría más a Goku. Goku lo daba todo y no permitía que el emperador del mal le ganase. Goku gritaría elevando su poder al máximo. Su ki se elevaría y su Kamehameha cobraría más tamaño. En un instante el Kamehameha de Goku tragaría el ataque de Freezer. El emperador del mal recibiría el ataque por completo. Freezer desaparecería, mientras que Goku perdería el Super Saiyajin y caería de rodillas. ¡Lo logró!, diría Piccolo desconcertado. Al fin vencí, diría Goku. Piccolo iría por Goku. Goku, de verdad le ganaste, diría Piccolo. La verdad que sí, diría Goku. Casi me gana. Estaba en mi límite. Eres un desgraciado. Imitaste mi transformación, diría Piccolo. Pues tengo que agradecerte. De no ser por la pelea que tuve contigo, jamás habría considerado esa transformación, diría Goku. Es más simple de lo que parece. Es adaptar el cuerpo a un gran gasto de energía, pero de forma equilibrada. No entendí nada de lo que dijiste, pero viniendo de un androide tú lo debes de entender mejor que yo, diría Piccolo. Goku se pondría en pie, ambos estrecharían sus manos en paz. Pero nadie se esperaba que Piccolo recibiese un ataque de ki. Freezer lo atravesaría de lado a lado. ¡Piccolo!, diría Goku aterrado. Vemos a Freezer regresar con su cuerpo perdiendo sangre. Aún no había sido derrotado. ¡Maldito androide de porquería!, diría Freezer. ¿Porquería yo? ¡Porquería tú! ¡Me las vas a pagar!, diría Goku. La batalla aún no ha terminado, aunque ambos estaban al límite. Piccolo estaba gravemente herido y no estaba claro si estaba vivo o no. Pasarían más de 200 años desde el torneo del poder. Todos nuestros amigos habían muerto por vejez, menos Vegeta, que era el dios de la destrucción del universo 7, Piccolo, que poseía juventud eterna, y Dende, que era adulto. Un día Vegeta iría al universo 11, ya que Toppo, el nuevo dios de la destrucción, solicitaba su ayuda. «Con que Jiren ha vuelto a hacer de las suyas», diría Vegeta. «Así es, pensé que su corazón se había purificado, pero sigue siendo maligno».
diría Toppo. Desde el torneo del poder, Jiren era alguien distinto. Tenía motivación por pelear, pero no comprendo cómo fue que sucedió. Su corazón se corrompió. Margarita estaría observando su báculo. Vería a Jiren destruyendo un planeta de un solo ataque. Jiren sigue haciendo de las suyas, ¿vale? Acaba de destruir otro planeta. Diría Margarita. Señor Vegeta, recuerde que esto de ayudar a otros universos no es correcto. Diría Whis. Si Senosama se entera, podría tener problemas. Lo sé, no quería meterlos en problemas, pero no sé qué hacer. Diría Toppo. Jiren me supera en poder. No te preocupes. Si un mortal supera a un dios de la destrucción, es suficiente para ser considerado un peligro ante otros universos. Diría Vegeta. Esa es mi excusa para interferir en el universo 11. Suena bastante lógico, ¿vale? Diría Margarita. Vegeta y Toppo localizarían a Jiren. Vegeta se daría cuenta que Toppo no mentía. Su ki es algo que no tiene explicación, diría Vegeta asombrado. Toppo, ¿qué haces con este sujeto aquí? Preguntaría Jiren. Vine a enfrentarte y terminar con esto de una vez por todas, diría Toppo al ponerse en guardia. Toppo elevaría su ki al máximo, mientras que Vegeta se transformaría en Super Saiyajin Blue. Ambos se lanzarían con todo hacia Jiren. Al comenzar la pelea, notarían que Jiren era más fuerte de lo que ambos pensaban. Jiren lograría resistir los ataques. Toppo y Vegeta no tendrían oportunidad. Jiren es aún más fuerte que la última vez que lo vi, diría Toppo. De verdad que son patéticos. Dos dioses de la destrucción no son capaces de derrotar a un mortal, diría Jiren. Jiren comenzaría a pelear en serio. Derrotaría con facilidad a Toppo y Vegeta en cuestión de minutos. No puede ser que perdamos de esta manera, diría Toppo. Tengo que felicitarte, Margarita, de no rechazar a Jiren como dios de la destrucción. Todo habría sido un caos, diría Whis. Jiren puede que sea fuerte, pero no tiene la mentalidad que necesita un dios, ¿vale? Diría Margarita. Jiren lanzaría un gran rayo de ki hacia Vegeta y Toppo, pero cuando todo parecía perdido, Bermud y Bills harían acto de presencia. Ambos lanzarían un gran rayo de ki hacia el ataque de Jiren, desviando el curso de su ataque. ¿Qué hacen aquí?, preguntaría Vegeta sorprendido. Aunque sean dioses de la destrucción y muy fuertes, tienen mucho que aprender, diría Bills. No todo es fuerza bruta. Por eso Jiren no es dios de la destrucción. Es solo poder bruto, diría Bermud. ¿Acaso creen que podrían derrotarme si pelean conmigo?, preguntaría Jiren confiado de sí mismo. No, es una pelea, jamás ganaríamos, diría Bills. Por eso trajimos esto, diría Bermud. Bermud invocaría una espada y la incrustaría en el suelo. Luego usaría una técnica que paralizaría el cuerpo de Jiren. Jiren intentaría moverse, pero su cuerpo estaba entumecido. No creas que esto es suficiente, diría Jiren mientras daba lentos pasos hacia adelante. Apresúrate, este sujeto se resiste mucho, diría Bermud mientras le colgaba una línea de sudor por la frente. Bills estiraría sus manos a los lados, luego respiraría de manera relajada. ¿Qué es lo que estás haciendo?, preguntaría Toppo. ¡Ja! Creo saberlo. Es el fin de Jiren, diría Vegeta. Los pasos de Jiren cada vez eran más ágiles. Lograba resistir la técnica de Bermud poco a poco. Bermud caería de rodillas. Su nariz sangraba, pero no se detenía. ¡Vamos, Bills!, diría Bermud. ¡Ahora!, diría Bills al estirar sus manos. Jiren sería envuelto en una extraña energía. Su cuerpo no respondería. Bermud dejaría su técnica de lado. Ya no la necesitaba. ¿Qué es esto?, preguntaría Jiren. Vivirás sellado de por vida para que no vuelvas a molestar a nadie, diría Bills. Luego de varios segundos de tensión, Bills lograría sellar a Jiren en la espada. Señor Bills, lo felicito, diría Whis. Bills sonreía, caería al piso inconsciente. Esa técnica estuvo a punto de matarlo, ¿vale?, diría Margarita. Horas más tarde, Bills despertaría. Vegeta y Toppo estarían muy agradecidos con él. Señor Bills, eso fue espectacular, diría Toppo. Por eso le decíamos que no todo es fuerza bruta, diría Bermud. Lo siento tanto. Me he concentrado en aumentar tanto mi poder que he olvidado la importancia de la estrategia en combate, diría Toppo apenado. ¡Ja! Solo querías lucirte, diría Vegeta. Será mejor que aprendas esta técnica. Es similar al Mafuba de la Tierra. Te puede ser muy útil, diría Bills. Señor Vegeta, el señor Bills tiene razón, intervendría Whis. Además, Senosama no le gustaría ver cómo los anteriores dioses de la destrucción hacen las cosas mejor que usted.
Eso también va para ti, ¿vale? Diría Margarita a Topo. Sí, de nuevo me disculpo. Diría Topo. Como sea, ahora debemos destruir esta espada. Diría Vegeta. ¡No lo hagas! Gritaría Bills aterrado. Si destruyes esa espada, Jiren saldrá. La próxima vez que use esa técnica en él, no servirá porque seguramente sabrá rechazarla. Recomiendo dejarla en una habitación del tiempo que tenemos abandonada. Diría Whis. Eso es una locura. Pasará el tiempo lentamente y podría escapar. Diría Vegeta. No se preocupe, la invertiré. Diría Whis. Haré que la habitación del tiempo funcione al revés. Diría Whis. Eso me sirve. Respondería Vegeta más tranquilo. Por cierto, recomiendo que este evento quede en secreto. Diría Bermud. Así será, ¿vale? Diría Margarita al guiñar el ojo. Horas más tarde se vería a Vegeta y Whis dejando la espada en el interior de la habitación del tiempo, luego de revertir su efecto en el tiempo. Me pregunto qué hubiera hecho Kakaroto si estuviera aquí. Preguntaría Vegeta. Veo que lo extraña mucho. Ya pasaron cerca de 20 años de su muerte. Diría Whis. Además, creo que ya ha reencarnado. No sabemos nada de su alma en el más allá. Sí, él decía que no quería vivir para siempre, porque sus hijos morirían con los años al igual que sus nietos. Diría Vegeta. Es un idiota. El báculo de Whis sonaría. Se trataba de una llamada de Picoro desde la Tierra. ¡Qué extraño! El señor Picoro no es de llamar. Diría Whis. Pero muy buenos días. Mire quién apareció luego de tanto tiempo. Diría Whis de manera simpática. Buenos días, respondería Picoro con una especie de gruñido, ya que le caía mal la simpatía de Whis. Necesito a Vegeta en la Tierra, tengo un asunto importante para él. ¿Acaso pasó algo en la Tierra? Pensé que podría confiar en ustedes para su cuidado, diría Vegeta. Nada de eso, tengo a alguien que tienes que conocer, diría Picoro. Ay, quizás tenga una novia que presentarle, diría Whis. ¿Qué? No digas tonterías, yo no estoy para estas cosas, diría Picoro molesto. Horas más tarde, Whis y Vegeta llegarían al templo de Kamisama. Los esperaban Dende y Picoro. Espero que sea importante, tengo planetas que evaluar para destruir, diría Vegeta. Gracias por venir. Estoy seguro que estará contento después de que le presentamos a alguien. Diría Dende. Vaya, se ven tan idénticos. Has crecido mucho, Dende. Diría Whis. Bien, llama a quien tengas que presentarme. Diría Vegeta. Oye, pequeño granuja, ya sal de ahí. Gritaría Picoro. Un pequeño niño saldría del interior del templo. Era exactamente igual a Goku. ¡Kakaroto! Diría Vegeta sorprendido. Oye, no sé qué significa eso, pero tu mamá por las dudas, diría el niño. Es similar a Goten cuando lo conocí de niño, diría Whis. Resulta que encontré a este chico realizando una gran demostración de sus poderes. Estaba abandonado y solo, así que quiero creer que será el hijo perdido de alguien de la familia de Goku, explicaría Picoro. Otra vez con el Goku ese. Estos dos no dejan de llamarme así, diría el niño. Pues para nosotros te llamarás Goku, diría Picoro. El parecido es sorprendente, diría Vegeta. Pero no creo que me hayas llamado solo para eso. Picoro se apartaría con Vegeta un momento, mientras el pequeño niño se pondría a hablar con Whis. Ese niño es la reencarnación de Goku, diría Picoro. ¿Estás seguro?, preguntaría Vegeta. Sí, él no se ha dado cuenta, pero cuando lo conocí, me dijo Picoro, explicaría Picoro. Creo que Goku renació con sus recuerdos y poderes, pero aún están dormidos. Esto no puede ser cierto, no sería nada lógico, diría Vegeta. Kakaroto dijo que quería morir, no creo que haya aceptado reencarnar. Quizá algo esté por pasar y su destino sea regresar, diría Picoro. ¡Oye!, gritaría el pequeño Goku al ir hasta Vegeta. Se veía muy emocionado. ¿Qué quieres, niño tonto?, preguntaría Vegeta. Dime, ¿es verdad que eres un dios de la desaparición?, preguntaría Goku con un especial brillo en sus ojos. De la destrucción, diría Vegeta. Si te portas mal, puedo desaparecerte, pero tu alma también. No irás ni al cielo ni al infierno. Entonces, eres muy fuerte. Pelea conmigo, diría Goku. Goku, enano molesto, es un dios de la destrucción con quien estás hablando, diría Picoro. Déjalo, sonreía Vegeta. Tenga cuidado, es solo un niño, diría Whis. No te preocupes, me contendré, diría Vegeta. Cuando quieras, puedes atacarme, diría Vegeta de brazos cruzados. Pero, ¿vas a ponerte en posición de pelea?, preguntaría Goku. Esta es mi posición de pelea, estoy listo, diría Vegeta. ¡Genial!, diría Goku. Goku se lanzaría con todo hacia Vegeta. Comenzaría a atacarlo a gran velocidad. Vegeta rechazaría todos sus ataques con un solo dedo. Para ser
ser un niño no está nada mal, pensaría Vegeta. Vegeta de una leve bofetada golpearía a Goku en el rostro. Este saldría despedido lejos mientras rodaba por el piso. ¡Maldito! ¡Eso me dolió!, diría Goku furioso. Goku comenzaría a elevar su ki. Se transformaría en Super Saiyajin. ¡Vaya, qué sorpresa!, diría Vegeta con una sonrisa. No puede ser, diría Piccolo asombrado. ¿Qué sucede?, preguntaría Vegeta. Nunca se había transformado, creo que no se dio cuenta, diría Piccolo. ¿Transformarme?, preguntaría Goku. Observe, sonreía Whis. Goku observaría su reflejo en el báculo de Whis. Se daría cuenta que el color de su cabello era rubio. No puede ser. ¿Por qué estoy así? Me veo horrible. ¿Qué le pasó a mi pelito?, diría Goku alterado. Bueno, no importa. Reía Goku. Definitivamente es el mismo cabeza hueca, pensaría Vegeta. Goku se desplazaría de lado a lado tratando de burlar a Vegeta. En un momento se colocaría detrás de él para atacarlo por la espalda, pero Vegeta desaparecería. ¿En dónde está?, preguntaría Goku. Goku cerraría sus ojos, llevaría sus dedos a su frente y usaría la teletransportación. Llegaría al frente de Vegeta, quien estaba elevado en el cielo. ¿Cómo hiciste eso?, preguntaría Vegeta. ¿Hacer qué?, preguntaría Goku. Usaste la teletransportación, diría Vegeta. Ay, yo qué sé, lo habré aprendido por ahí, diría Goku. Suficiente, diría Vegeta. Vegeta golpearía fuertemente el hombro de Goku. Este caería al instante al suelo. Goku estaba en su forma base con los ojos en blanco. Goku, diría Piccolo preocupado. Está con vida, sé medir mi fuerza, diría Vegeta. Whis, llevemos a Kakaroto con nosotros. Volverás a ser un maestro. A la orden, respondería Whis. Horas más tarde se vería a Goku despertar en el planeta de Vegeta, el planeta que anteriormente era de Bills. ¿En dónde estoy?, preguntaría Goku confundido. Estás en mi planeta, diría Vegeta. ¿Planeta? ¿Acaso eres un extraterrestre?, preguntaría Goku. Claro que no, niño tonto, diría Vegeta. A partir de ahora vivirás aquí y serás entrenado por mi fiel sirviente, terminaba de decir Vegeta mientras miraba a la supuesta reencarnación de Goku. Quería entrenarlo con Whis para volverlo un guerrero muy poderoso para poder salvar al universo 7 de cualquier posible peligro en el futuro. Pasarían 15 años desde que Goku había sido recibido por Vegeta en su planeta. Goku pasaría toda su vida entrenando, demostrando sus grandes poderes. Había alcanzado la forma de Super Saiyajin Blue y algunos de sus recuerdos, pero de manera inconsciente. Un día Goku estaría entrenando arduamente. Trataba de alcanzar a Whis con algún ataque, pero se le hacía imposible. No muy lejano a lo que era su vida pasada, el nivel de Whis estaba muy por encima de Goku. Vamos, señor Goku, con el tiempo que llevamos entrenando, debería darme un ataque, aunque sea una vez, diría Whis mientras se movía de lado a lado sin dejar de esquivar los ataques de Goku. Si no te quedas quieto, no puedo golpearte, diría Goku. Whis golpearía a Goku en la frente con la punta de su dedo. Goku saldría despedido lejos mientras rodaba en el aire. Goku chocaría contra la pared del castillo de Vegeta. Recuerde que nunca un rival se quedará quieto para que lo golpee, diría Whis. Y si lo hace, es una trampa. ¡Ay! Eso me dolió, diría Goku mientras se tocaba la frente. Kakaroto, eres un bueno para nada. Siempre bajas la guardia, diría Vegeta molesto. Oigan, todavía que me cambiaron el nombre de chiquito me llaman diferente, diría Goku. Ya, decidan si me van a decir Goku o Kakaroto. Creo que ya hemos dicho más de una vez la razón por la que Vegeta le llama Kakaroto, diría Whis. Bueno, para nada. Jamás te llamaría con un nombre de terrícola tan ridículo, diría Vegeta. Ahora que lo pienso, sería muy incómodo escucharte decir Goku, diría Goku. De pronto el báculo de Whis sonaría. Era una llamada de Piccolo. Señor Piccolo, hace mucho tiempo que no sé nada de usted, diría Goku alegre al asomar la cabeza. Oiga, no se me pegue, diría Whis incómodo. Necesito que Vegeta venga a la Tierra, diría Piccolo agitado. Señor Piccolo, ¿te encuentras bien?, preguntaría Goku. ¿Qué sucede?, preguntaría Vegeta. Goku llevaría sus dedos a su frente. Le costaría algunos segundos encontrar el ki de Piccolo. Finalmente lo lograría. Llegaría a él en un instante. Piccolo se encontraba en el templo de Kamisama. Estaba en mal estado. Señor Piccolo, diría Goku preocupado. Dime, ¿quién te hizo esto? ¿Recuerdas a Majin Buu? Te he contado de él, diría Piccolo. Sí, es el sujeto con forma de chicle, diría Goku.
Alguien lo está manipulando y está destruyendo todo. No pude detenerlo, es más fuerte que antes, diría Picoro. Goku cerraría sus ojos. Encontraría con facilidad un ki muy poderoso. Al usar la teletransportación, Goku patearía una bola de ki que Majin Buu acababa de arrojar hacia la ciudad. La bola de ki saldría directo a Majin Buu, pero este la esquivaría. Oye, ¿qué se supone que haces?, preguntaría Goku. Goku, ya veo que es cierto que reviviste con tus recuerdos y poderes, diría Majin Buu de manera seria. ¿Tú eres Majin Buu o alguien más te está controlando?, preguntaría Goku. Cierra la boca, granuja, diría Majin Buu al elevar su ki. Majin Buu se lanzaría con todo hacia Goku. Comenzaría a atacarlo con una serie de golpes. Goku recibiría varios de ellos. Se daría cuenta que el poder de su oponente no era para subestimar. Majin Buu golpearía fuertemente el estómago de Goku. Este tosería algo de sangre por la fuerza del impacto. Después de todo, eres un bueno para nada, diría Majin Buu al darle un golpe martillo a Goku. Goku caería a gran velocidad atravesando un edificio. Luego, Goku se pondría en guardia de nuevo y vería una lluvia de bolas de ki ir directo hacia él. ¡No puede ser!, diría Goku al observar detrás de él. Temía que la ciudad sea dañada aún más. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue. Lanzaría varias bolas de ki, de tal modo que cada una de ellas chocaría con las que Majin Buu había lanzado. No es cierto, diría Majin Buu molesto. Goku volaría a gran velocidad hasta Majin Buu. Llegaría como un torpedo golpeando su rostro con un cabezazo. Luego Goku lo golpearía fuertemente. Majin Buu no podría lograr esquivar un solo ataque. ¡Es tu fin!, diría Goku al lanzar un rayo de ki a corta distancia. El rayo de ki impactaría en el estómago de Majin Buu, provocando un gran agujero en él. Espero que con eso tengas suficiente, diría Goku. Eres un idiota, diría Majin Buu como si nada. Majin Buu realizaría un leve esfuerzo. El agujero en su estómago se cerraría por completo. Pero, ¿cómo?, diría Goku sorprendido. Al final creo que te faltan recuerdos, diría Majin Buu. Majin Buu lanzaría un golpe de puño a Goku, pero este al contraatacar cortaría su brazo. El brazo de Majin Buu caería al piso, mientras que Majin Buu regeneraría su brazo cortado. Así que puedes reconstruirte. Eres como el señor Picoro por lo que veo, diría Goku. Sí, pero mejor, sonreía Majin Buu. El trozo del brazo cortado que había caído en el suelo comenzaría a cambiar de forma, hasta tomar una forma extraña. Esa parte de Majin Buu atacaría a Goku por la espalda y comenzaría a recubrirlo por completo. ¿Qué es esto?, preguntaría Goku mientras se resistía a ser absorbido. Pequeño granuja, te crees muy bueno, pero ahora solo servirás para fortalecerme, diría Majin Buu. Majin Buu deformaría su cuerpo, se lanzaría a Goku y cubriría su cuerpo por completo. Poco a poco Majin Buu lograría hacerse con el cuerpo de Goku. Ahora tendré el máximo poder, diría Majin Buu. Los ojos de Majin Buu brillarían, pero sentiría un gran ardor desde el interior de su cuerpo. Varios agujeros se abrirían por toda su piel, y de cada uno de ellos saldría un rayo de energía. Luego, el cuerpo de Majin explotaría. Goku se lo quitaría de encima mientras gritaba expulsando todo su ki. ¡Pero qué asco!, diría Goku. Eres un maldito tramposo. Querías absorberme. Pequeños fragmentos de Majin quedarían vagando en el aire. Cada uno de ellos comenzarían a moverse y se reunirían en un solo punto. Luego de unos segundos, Majin Buu se regeneraría. Eres un insolente, diría Majin Buu furioso. Si no puedo absorberte, te acabaré. Majin Buu se lanzaría hacia Goku, pero de la nada Vegeta aparecería. Sostendría su puño sin dejar que se mueva. ¡Vegeta!, diría Majin Buu. Kakaroto, que sea la última vez que desapareces de esa manera, diría Vegeta. Vegeta en un movimiento de su brazo lanzaría a Majin Buu al suelo. Lo siento, Vegeta, es que vi al señor Picoro herido y no lo pensé dos veces, diría Goku. Majin Buu se elevaría nuevamente. Vería con odio a Vegeta. ¡Tú, maldito granuja!, diría Majin Buu. Un momento, diría Vegeta. Tú no eres Majin Buu. Dijo el señor Picoro que alguien estaba controlándolo, diría Goku. ¡Maldición! Están por descubrirme, pensaría Majin Buu, aunque ciertamente no era él. Majin Buu trataría de huir, pero al hacerlo, Vegeta aparecería a su frente. Vegeta estiraría su mano y lanzaría una sonrisa. La única manera de acabarte es desaparecerte molécula por molécula, diría Vegeta. ¡Hakai! El cuerpo de Majin Buu comenzaría a desmaterializarse debido al Hakai de Vegeta. ¡Vegeta!, diría Goku molesto. ¿Qué quieres?,
Preguntaría Vegeta. No debiste hacer eso. Estaba siendo controlado por alguien más. Majin Buu era inocente. No me importa si es inocente. Es un sujeto difícil de controlar. Si no lo desaparecía, destruía la Tierra por completo, diría Vegeta. Pero Vegeta, diría Goku molesto. El señor Vegeta tiene razón, diría Whis al intervenir. Por eso es el dios de la destrucción. Él debe destruir lo que amenaza al universo. Hubiéramos buscado la solución, diría Goku. Si alguien lo controlaba, hubiéramos podido averiguar de quién se trataba. Ahora esa persona permanecerá oculta. Whis, necesito que hagas algo por mí, diría Vegeta. Usted ordene, diría Whis. Hace muchos años, un sujeto llamado Babidi creó a Majin Buu, explicaría Vegeta. Quiero que busques si es posible que haya revivido o tiene algún familiar similar a él. No será fácil, ni siquiera conozco a ese Babidi, diría Whis. Babidi, diría Goku confundido. Parecía recordar algo. Goku se sujetaría la cabeza. Parecía que nuevos recuerdos llegarían a su mente. Otra vez sus jaquecas por recuperar más recuerdos, diría Whis. Creo saber quién era Babidi, diría Goku. Era un mago que controlaba a los guerreros usando su maldad y además amplificaba sus poderes. Si mal no recuerdo, el señor Bills me ha hablado de él, diría Whis. Aunque sería muy difícil encontrarlo si nunca lo he visto. Veré qué puedo hacer. Goku y los demás irían hasta el templo de Kamisama para ver cómo estaba Piccolo y también para decirle lo que había pasado con Majin Buu, con que lo desapareció Vegeta. Supongo que era inevitable, diría Piccolo. Pero, señor Piccolo, no puede decir eso, diría Goku. Merecía vivir. Piccolo observaría a Goku con seriedad, luego sonreiría. ¡Ja! Tienes la misma compasión que en tu vida pasada. Recuerda que esa compasión un día podría jugarte en tu contra, advertía Piccolo. Vimos cómo Majin Buu estuvo a punto de absorberte. Si fallabas, ¿te das cuenta del riesgo?, preguntaría Vegeta tratando de que Goku reflexionara. Pero no pasó, porque logré evitarlo, diría Goku. Señor Goku, aún es tan joven, diría Whis. Whis llevaría a Goku y Vegeta de nuevo a su planeta. Goku estaría muy pensativo durante todo el viaje. Lo veo muy concentrado, diría Whis. ¿Le sucede algo, señor Goku? Solo pensaba en Majin Buu y Babidi. ¿Cómo es que ese control se lleva a cabo?, preguntaría Goku. No vi ninguna marca en su frente. Parecía como si manipulara directamente su cuerpo. La gran incógnita es averiguar cómo lo hace, diría Whis. Todavía no estamos seguros de que sea Babidi, así que no saquen conclusiones hasta que no lo confirmemos, señalaría Vegeta. Luego de varios minutos de viaje, nuestros amigos regresarían al planeta de Vegeta. Tanto Goku como Vegeta estarían hambrientos. Preparé algo de comer, diría Whis. En la cena, Goku y Vegeta comían como todos unos Saiyajin. Devoraban grandes cantidades de comida. Los años que llevo alimentándolos, y aún no me acostumbro a verlos comer así, pensaría Whis. Vaya, estuvo deliciosa, diría Goku satisfecho. Kakaroto, mañana comenzará tu verdadero entrenamiento, diría Vegeta. ¿Verdadero? ¿Acaso estaba entrenando de mentira?, preguntaría Goku. El señor Vegeta se refiere a que mañana deberá de aprender a usar el Ultra Instinto, diría Whis. ¿Esa técnica que el cuerpo se mueve solo?, diría Goku confundido. No seas ignorante. En tu vida pasada lograste ejecutarla en el torneo del poder, diría Vegeta. Ustedes me presionan mucho con que sea igual a mi vida pasada, pero no soy tan fuerte como tú, Vegeta. Además, solo veo algunas cosas, no lo recuerdo todo, diría Goku. Piense que si el destino le ha dado esta oportunidad, es por algo, diría Whis. Lo mejor será estar preparado y entrenar arduamente. Nunca se sabe qué peligro podría venir. Pero para eso está Vegeta. Él es muy fuerte, diría Goku. Ya te he dicho, los mortales no deben depender de mí para salvar el universo, diría Vegeta. Deben de proteger sus planetas por sí mismos. De pronto Vegeta oiría una voz en su cabeza. Vegeta. Escucharía un susurro. La visión de Vegeta se pondría borrosa. Por un momento todo sería oscuridad. Vegeta, te estoy hablando, diría Goku molesto. ¿Qué quieres?, preguntaría Vegeta. ¿Te vas a comer eso?, preguntaría Goku al señalar un trozo de carne. No, adelante, es todo tuyo, diría Vegeta. Con su permiso, me retiro. Qué extraño, tanta gentileza de su parte, pensaría Whis. Vegeta se apartaría de Whis y Goku. Miraría sus manos, ya que no se trataba de él, sino de alguien más que lo controlaba. Al fin con el cuerpo de Vegeta,
mis planes triunfarán, pensaría el sujeto que manipulaba a Vegeta. Al parecer, ahora Vegeta sería enemigo de Goku, Whis y los demás. Vegeta estaba siendo controlado por ese enemigo misterioso. Aún así no tenía acceso a sus recuerdos. Se trataba de Babidi, que de alguna manera había sobrevivido. Este cuerpo es muy prometedor, pero necesito a Jiren. Ese es mi objetivo, pensaría Babidi. El ser más poderoso y temido. Con él, ni los mismos dioses podrán detenerme. Babidi comenzaría a buscar en su castillo. Sabía que Jiren estaba cautivo en alguna parte, mientras estaba sellado en su espalda, pero no tenía idea de dónde. Whis hablaría con Goku, le diría que tenía que atender unos asuntos con los demás ángeles y que luego regresaría. Goku estaría muy aburrido, así que decide buscar a Vegeta por todas partes para poder entrenar. En un momento Goku aparecería con la teletransportación frente a Vegeta. Babidi se aterraría. ¿Qué haces apareciendo así?, preguntaría Babidi. Vegeta, ¿qué sucede contigo? Solo te buscaba para entrenar. Whis salió y no sé cuándo volverá, diría Goku. No tengo tiempo para jugar contigo, diría Babidi. Podría matarlo ahora, es mucho más débil que Vegeta, pero quizás él sepa dónde esconden a Jiren, pensaría Babidi. Dime, ¿recuerdas aquella historia que te conté de un sujeto muy fuerte del universo 11? Preguntaría Babidi. ¿De qué hablas?, preguntaría Goku. De aquel guerrero que hizo temblar a los dioses, diría Babidi. ¿Te refieres a Zenosama? Preguntaría Goku. No, maldito granuja, me refiero a Jiren, diría Babidi furioso. ¿Y yo qué voy a saber?, diría Goku. Por cierto, ¿desde cuándo dices granuja? Diría Goku. Maldición, tengo que tener cuidado con las expresiones, pensaría Babidi. Quizá escuchaste mal, dije insecto. Sí, eso dije, diría Babidi algo incómodo. Pues no sé quién es Jiren. Además, tú nunca me cuentas de esas cosas, diría Goku. Vamos, Goku, en algún momento debí decírtelo. Alguien como tú que es cercano a un dios de la destrucción debe saber eso, diría Babidi. No lo sé, cuéntame, pediría Goku. Cielo santo, este sujeto es tan insoportable, pensaría Babidi furioso. No puedo creer que no lo sepa. Se supone que estaba entrenando aquí desde hace mucho. Pues si no lo sabes, mejor vete de aquí, diría Babidi y se daría la vuelta tratando de buscar el lugar donde escondían a Jiren. ¡Vegeta!, llamaría Goku. Babidi se giraría alerta. Le preocuparía el tono que había usado Goku. ¿Qué quieres?, preguntaría Babidi. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue y se lanzaría con todo hacia Babidi. Goku comenzaría a atacarlo con todo. Lógicamente, Babidi lograba resistir todos sus ataques. ¿Qué diablos sucede contigo?, preguntaría Babidi. Tú no eres Vegeta, diría Goku al darse cuenta. No digas estupideces, claro que soy yo, diría Babidi. Vegeta nunca me diría Goku, diría Goku. Maldición, metí la pata, pensaría Babidi. Además, eso de granuja era una expresión de Babidi. Puedo recordarlo, diría Goku. Extrañamente, cuando me dijiste granuja, cientos de recuerdos llegaron a mí de golpe. El ki de Goku comenzaría a aumentar más de lo común. Por tu culpa, Majin Buu murió siendo inocente, diría Goku. Ese maldito me las debía por traicionarme en el pasado. Era mi más fiel sirviente y fue él mismo quien me mató, diría Babidi. No sabes todo lo que tuve que pasar para lograr que me revivieran. La tortura que viví en el infierno por más de 200 años no se comparará a cómo los haré sufrir. Babidi se lanzaría con todo hacia Goku. Lo golpearía fuerte en el estómago. Goku quedaría encorvado. No podría moverse. Es demasiado fuerte, pensaría Goku. Goku caería al piso. No podía moverse. Tosería tratando de recuperar la postura. Maldito granuja, ¿te crees bueno?, diría Babidi. Aunque uses el cuerpo de Vegeta, no posees su estilo, su técnica, diría Goku al lograr ponerse de pie. Solo eres un recipiente vacío. ¿Ah, sí?, diría Babidi con una sonrisa siniestra. Babidi juntaría sus manos, lanzaría un resplandor final. Goku debería de esquivarlo o habría sido acabado. No puede ser, diría Goku asombrado. Aunque no tenga acceso a sus recuerdos, puedo usar sus técnicas, sus movimientos, sus habilidades, diría Babidi. Los músculos poseen memoria, por tonto que suene. Reaccionan por sí mismos de acuerdo a la manera en que se han movido por los años. Alguien como tú debería saber
verlo. ¿El cuerpo se mueve solo?, se preguntaría Goku. Es cuando comenzaría a recordar las palabras de Whis, cuando le decía que el Ultra Instinto se basaba en ello. Babidi sujetaría del cuello a Goku, lo sacaría por la fuerza del castillo atravesando las paredes. Luego arrojaría a Goku al suelo. No tengo oportunidad, diría Goku adolorido. Podría perdonarte la vida si me dices dónde esconden a Jiren, diría Babidi. ¿Qué te hace pensar que te lo diría?, decía Goku al ponerse en pie. Además no lo sé. Pues podrías darme alguna pista, diría Babidi. Babidi lanzaría varios láseres de ki a Goku. Cada uno impactaría en varias partes de su cuerpo, ocasionándole un gran dolor. Vamos, no te dejaré en paz hasta que no me ayudes, diría Babidi. ¡Ya basta!, gritaría Goku al forzar su ki. Goku se lanzaría con todo hacia Babidi. Estaba realmente furioso. Llegaría a él con un golpe de puño directo en su rostro que lo voltearía a un lado. Babidi daría algunos pasos hacia atrás. El golpe de Goku había sido potente. No lo haces nada mal, pero aunque superes tus límites, no eres nada para mí, diría Babidi. Babidi se transformaría en Super Saiyajin Blue. Goku saldría despedido lejos de la gran cantidad de energía que había liberado. No lo puedo creer, jamás había visto a Vegeta transformarse, diría Goku. Eres un gusano asqueroso. Al final Vegeta tenía razón. No podemos depender de él para que siempre nos esté salvando. Es muy tarde para entenderlo, diría Babidi. ¿Vas a ayudarme a encontrar a Jiren? ¿O tendré que acabarte de una vez por todas y hacerlo por mí mismo, aunque tenga que destruir todo el planeta? Demonios, ni siquiera sé quién es Jiren, pensaría Goku. Si vas a matarme, hazlo de una vez. Jamás diría algo que perjudique al universo, diría Goku aceptando la derrota. Maldición, solo me hiciste perder el tiempo. Babidi lanzaría un rayo de ki hacia Goku para ejecutarlo, pero Goku desaparecería en el último momento. ¿Pero cómo?, diría Babidi. Goku aparecería a las espaldas de Babidi. Estaba manifestando el Ultra Instinto. ¿Qué fue lo que hiciste?, preguntaría Babidi. No lo sé, mi cuerpo actuó solo, diría Goku mientras un destello de energía se colaría por sus ojos. Babidi lanzaría una bola de ki hacia Goku, pero este la rechazaría con un simple golpe. No puede ser que se haya vuelto fuerte porque sí, diría Babidi furioso. Goku llegaría a Babidi con un golpe de puño. Este se cruzaría de brazos en el momento justo. No lo entiendo, aunque no llegue a mi poder. Está manifestando una energía increíble, diría Babidi. Goku se desplazaría de lado a lado en torno a Babidi. Comenzaría a golpearlo desde varias direcciones. Babidi lograba resistir cada uno de sus ataques. Luego Babidi lanzaría un golpe de puño hacia Goku, pero este se cubriría en el momento justo y saldría despedido lejos, logrando amortiguar el ataque. Goku sentiría un fuerte ardor en el brazo donde se había cubierto. Sabía que a pesar de usar el Ultra Instinto, aún no alcanzaba a Babidi mientras usaba el cuerpo de Vegeta. Sea lo que sea que haga, tengo que hacerlo ahora, pensaría Goku. Goku juntaría sus manos para lanzar un gran Kamehameha. Una gran cantidad de energía saldría expulsada. Babidi estaba realmente sorprendido. No puede ser cierto, diría Babidi. Babidi estiraría su mano. Con una sola lograba resistir el Kamehameha. Bien hecho, pero aún no es suficiente, diría Babidi al sonreír. Babidi sonreía con Haka y lograría desaparecer todo el Kamehameha de Goku. No eres nada para mí, diría Babidi. Los músculos de Goku comenzarían a sonar. El costo de energía comenzaría a cobrar factura. Goku gritaría mientras su cuerpo sufría y caería al suelo agonizando. Ahora a buscar a Jiren, diría Babidi. Whis llegaría de un momento a otro en un rayo de luz. Vería a Goku en el suelo totalmente agotado. ¿Qué pasó aquí?, preguntaría Whis. Maldición, ya llegó, pensaría Babidi. Quizá pueda sacarle provecho. Babidi lo hizo, diría Babidi en el cuerpo de Vegeta al señalar a Goku. No me diga que Babidi usó el cuerpo de Goku, diría Whis. Así es, lo estaba usando porque quería averiguar dónde estaba Jiren, diría Babidi, tendiéndole una trampa a Whis. Vaya, qué cosa, pobre Goku, diría Whis. Maldición, no puedo hablar, hasta el cuello tengo destruido, pensaría Goku. Si tan solo pudiera hacer que Whis leyera mi mente, pero eso es algo que solo lo puede hacer si se lo propone él. ¿Qué haremos con él?, preguntaría Whis. Por ahora quiero investigar. Necesito que me hagas un favor, pediría Babidi. Necesito que vayas a donde está Jiren y controles si aún sigue allí. Temo que Babidi haya usado el cuerpo de Goku para liberarlo y no me haya dado cuenta. No creo que sea posible. Goku no sabe abrir la habitación del tiempo, diría Whis.
Maldición, Whis, cierra la boca, pensaría Goku. Habitación del tiempo, pensaría Babidi. Babidi cerraría los ojos, con su mente comenzaría a recorrer todo el castillo de Vegeta. Ahí está, esa es la habitación del tiempo, pensaría Babidi. Señor Vegeta, ¿le ocurre algo?, preguntaría Whis. No es nada, solo pensaba en dónde estaría Babidi, diría Babidi para hacer tiempo. Vegeta se iría con discreción directo a la habitación del tiempo. Whis lo notaría algo extraño. Goku observaría a Whis, no tenía manera de pronunciar alguna palabra. ¿Qué cosa? Lo curaré para averiguar dónde está Babidi. Seguro pueda leer su mente, pensaría Whis. Whis, al fin, pensaría Goku alerta. Babidi está en el cuerpo de Vegeta. No sabía dónde estaba Jiren hasta ahora. No puede ser, diría Whis. Babidi llegaría finalmente a la habitación del tiempo. Tengo que hacerlo ahora, diría Babidi. Babidi colocaría su mano en la puerta de la habitación del tiempo. Lograría abrirla de una manera muy simple. Solamente estaba sellada con un sello mágico, pensaría Babidi. Whis llegaría con Goku. Lo había curado y habían ido a la habitación del tiempo, pero era demasiado tarde. ¡Deténgase!, diría Whis, pero la puerta estaba abierta. ¡Es demasiado tarde!, decía Babidi hasta que la mano de Jiren lo sujetaría del rostro. No puede ser. Jiren encontró la manera de salir de la espada, diría Whis. Pero solo estuvo dentro 15 días para él. ¿Cómo lo hizo? Vegeta, maldito infeliz, diría Jiren. Goku observaría a Jiren con atención. Comenzaría a tener recuerdos del torneo del poder de cuando peleaba contra él. Jiren arrojaría a Vegeta al suelo sin saber que era controlado por Babidi. Espera, no soy Vegeta, diría Babidi. Soy Babidi, vine a liberarte. Gracias, diría Jiren al explotar una bola de energía en su rostro. El cuerpo de Vegeta quedaría inconsciente. No respondía. Jiren vería a Goku. Lo reconocería al instante. así que regresaste a la vida, Diría Jiren seriamente. Goku no respondía. No sabía cómo actuar. Jiren caminaría lentamente hacia Whis y Goku. No debería tomar acción alguna. Pero, ¿y si Jiren se vuelve un peligro para nosotros?, se preguntaría Whis. Jiren comenzaría a sujetarse de la cabeza. Sentía un fuerte dolor. ¿Qué es esto?, Preguntaría Jiren. ¡Jiren! Escucharía Jiren la voz de Babidi. no dejaré que me controles. Diría Jiren. No importa qué tan fuerte seas. Nadie puede resistirse a mi control mental, diría Babidi en su mente. Estaba dispuesto a controlar a Jiren sea como sea. Vegeta estaba inconsciente en el suelo mientras que Jiren sufría del control mental de Babidi. Jiren sentía un fuerte dolor en su cabeza. El mago estaba tratando de controlarlo, pero se estaba demorando demasiado. No puede ser, se resiste demasiado, pensaría Babidi frustrado. Con que esa es la razón para liberarme. Diría Jiren. ¿Qué le sucede?, preguntaría Goku. Tal parece que Babidi está tratando de controlarlo, Diría Whis. Babidi me estaba preguntando por él. De solo verlo me tiemblan las piernas, diría Goku. Jiren se sujetaría la cabeza por el fuerte dolor que sentía. El control de Babidi lo estaba agobiando. Deja de resistirte. Es en vano, diría Babidi en la mente de Jiren. es inútil. Respondería Jiren. Jiren tomaría aire y cerraría los ojos. Calmaría su ki. Un aura poderosa se manifestaría alrededor de su cuerpo. Jiren abriría sus ojos de golpe. Estos brillarían. Babidi estaba en su escondite tratando de controlar a Jiren, pero el rechazo que había logrado Jiren le saldría caro a Babidi. La nariz de Babidi sangraría al igual que sus oídos. Babidi caería muerto con los ojos en blanco por no resistir la mente de Jiren. Jiren se veía como nuevo. Observaría a Goku seriamente. ¿Eres Jiren o Babidi?, preguntaría Goku. Nadie puede controlarme, ni siquiera los dioses, Diría Jiren. Jiren pasaría por un lado de Goku. En el viaje lo golpearía fuertemente en su pecho. Goku caería al suelo tosiendo sangre. Goku apenas podía respirar. El golpe había sido letal. Pensé que eras más fuerte que yo. Ya no vales la pena, Goku, Diría Jiren al irse. Goku trataría de moverse, pero se le hacía imposible. Mire cómo lo dejó, Diría Whis y comenzaría a curar a Goku. Luego Whis curaría a Vegeta y se pondrían a hablar del tema. Jiren se ha vuelto más fuerte en el poco tiempo que estuvo encerrado en la habitación del tiempo, diría Vegeta. Les he avisado a los demás dioses que estén atentos. Aún así, Jiren será un problema. Y
No creo que pueda ser aprisionado de nuevo, diría Whis. Goku estaría pensativo. No decía una sola palabra. Señor Goku, ¿le sucede algo? Preguntaría Whis. No es nada, es que... decía Goku fuera de sí. Ese golpe que me dio Jiren lo sentí tan nostálgico. Es por tu vida pasada, Kakaroto, diría Vegeta. Tú fuiste el único que rivalizó con él en vida. Eso no tiene sentido, diría Goku. Si nosotros luchamos en el pasado, ¿por qué sigue con vida? Preguntaría Goku. La raza de Jiren es muy longeva, aunque no conocemos a alguien como él, diría Whis. Posiblemente haya extendido su vida como lo hacen los dioses con alguna técnica. Cielos, ese sujeto es muy fuerte, no me imagino peleando con él, diría Goku. Kakaroto, tengo que decirte algo, diría Vegeta. ¿Qué sucede? En tu vida pasada decidiste envejecer, pudiste seguir entrenando y ser longevo, pero decidiste llevar una vida normal por respeto a tu familia, diría Vegeta. ¿Y eso qué tiene que ver? Preguntaría Goku. Que tú no querías reencarnar, pero puedo asegurar algo. Si lo hiciste, es porque tu destino es pelear contra Jiren, diría Vegeta. Aunque está muy lejos de su nivel, diría Whis. Jiren lo derrotó a usted de un solo golpe, y usted puede derrotar al señor Goku con facilidad. La brecha es muy grande. Tengo que hacerlo, diría Goku al ponerse en pie. Kakaroto, preguntaría Vegeta. Estoy decidido, es mi destino pelear contra Jiren. Lo haré, diría Goku. Mientras tanto, Jiren acababa de llegar al universo 11. Encontraría a Toppo en su planeta en compañía de Margarita. Jiren, diría Toppo aterrado al reconocerlo. Toppo, maldito desgraciado, diría Jiren. Parece que Jiren no está de buen humor, ¿vale? Diría Margarita. Jiren se lanzaría hacia Toppo. Comenzaría a atacarlo con crueldad. Si bien Toppo había entrenado durante los últimos años, aún no llegaba al poder de Jiren. No puede ser, es una bestia, diría Toppo. Margarita llamaría a Whis para alertarlo. Será mejor que vengan. Jiren está por matar a Toppo, diría Margarita. Goku lograría sentir el ki de Jiren. Con la teletransportación llegaría en un instante. Jiren golpearía a Toppo en su estómago con fuerza lanzándolo lejos. Vegeta llegaría para sostenerlo y amortiguar su caída. No te preocupes, esta vez podremos contra él, diría Vegeta. Creo que no lo han entendido. Ya peleamos de la misma manera y no tuvieron resultado, diría Jiren seguro de sí mismo. Haciendo lo mismo no cambiará los resultados. Vegeta se transformaría en Super Saiyajin Blue. Toppo elevaría su ki al máximo. Ambos se lanzarían con todo hacia Jiren. Esto se terminará ahora, diría Vegeta. Vegeta llegaría con un golpe de puño en el pecho de Jiren, pero no lo movería en lo más mínimo. ¿Pero cómo?, diría Vegeta aterrado. Jiren sujetaría del rostro a Vegeta y lo aterrizaría en el suelo. Toppo trataría de ayudarlo, pero al acudir a él, no tendría buen resultado. Jiren patearía a Toppo dejándolo encorvado. Goku veía la pelea. Estaba fuera de sí. Imágenes del pasado regresarían a su mente. Goku recordaría fragmentos del torneo del poder. Señor Goku, ¿le ocurre algo?, preguntaría Whis, pero Goku no contestaría. Parece que tu amigo tiene problemas, ¿vale? Diría Margarita. Un leve hormigueo recorría la piel de Goku. Sentía como poco a poco sus recuerdos regresaban a él. Su ki aumentaría de golpe, y sin dudarlo se transformaría en Super Saiyajin Blue para lanzarse con todo hacia Jiren. Goku golpearía con todo a Jiren, pero sus ataques no tenían efecto alguno. ¿Qué sucede contigo?, preguntaría Jiren sin sentir el más mínimo dolor o molestia por los golpes de Goku. ¡Tengo que acabar contigo!, gritaría Goku fuera de sí. Kakaroto, ¿estás loco?, diría Vegeta. Jiren sujetaría el puño de Goku. Este no lograría liberarse, podía sentir la gran fuerza de Jiren. ¡Kaioken!, gritaría Goku. Lo está recordando, diría Vegeta. Goku usaría el Kaioken por 10. Aún así no lograba liberarse. Vaya, qué sorpresa, diría Whis. ¿Qué sucede?, preguntaría Margarita. El Kaioken es una técnica que usaba Goku en su vida pasada. Está recordando, diría Whis. Si sigue así, logrará conectarse con el yo del pasado. Con el entrenamiento que ha tenido durante estos años, asumo que logrará un gran poder. Pues lo dudo, ¿vale?, diría Margarita sin confiar en él. Jiren soltaría el puño de Goku. Este retrocedería algunos metros y lanzaría varias bolas de ki hacia Jiren. Las bolas de ki irían hasta él, pero Jiren las esquivaría con facilidad. No entiendo qué tratas de hacer, diría Jiren. Aún no llegas al nivel de esta
las dos ratas. ¿Qué dijiste? Preguntaría Vegeta furioso. Vegeta iría nuevamente hasta Jiren. Lo atacaría sin resultados positivos. Jiren golpearía de una patada en el brazo de Vegeta. Le rompería el codo obligándolo a realizar un movimiento imposible con su brazo. ¡Vegeta!, diría Goku. Luego Jiren patearía a Vegeta en su pecho lanzándolo lejos. Vegeta rodaría por el suelo sin poder levantarse. ¡Vegeta, resiste!, diría Goku. Toppo atacaría a Jiren, pero no tendría suerte. No lograba hacerle el más mínimo daño. ¡Ya basta!, diría Goku furioso. Kakaroto, Llamaría a Vegeta debilitado. recuerda el torneo del poder. Lo dices como si fuera tan fácil, diría Goku. Eres nuestra única esperanza. Diría Vegeta al perder el conocimiento. Vegeta, me pides demasiado, diría Goku. Toppo saldría volando a un lado de Goku por la fuerza del golpe de Jiren. Goku era el único en pie. Vamos, tengo que recordar, sé que puedo hacerlo, pensaría Goku. Jiren aparecería de un momento a otro detrás de Goku. Goku retrocedería al instante. No eres nada de lo que queda del viejo Goku. Es una lástima, diría Jiren. Jiren pisaría el pecho de Vegeta. Vegeta entraría en sí con un fuerte grito de dolor. ¡Ya basta! ¡Déjalo en paz!, diría Goku. Goku se enfurecería de nuevo. Llegaría hasta Jiren y lograría conectar un golpe en su rostro. Sorprendentemente, lograría voltear su rostro a un lado. Vaya, eso sí que fue un golpe, diría Whis. No es para tanto, aún le falta. Diría Margarita. Jiren se veía molesto. Respondería con un golpe directo a Goku en su pecho. Goku saldría despedido lejos mientras perdía su transformación. Bueno, duró poco, diría Whis apenado. Tanta palabrería para nada. Se burlaría Jiren. Goku entraría en un sueño profundo. Recordaría el torneo del poder. Escucharía las voces de sus amigos que gritaban su nombre. Los recuerdo, son mis amigos, pensaría Goku. ¡Goku, resiste! Escucharía Goku la voz de Krillin. Mientras tanto, Jiren crearía una bola de ki para eliminar a Vegeta definitivamente. ¿No piensan hacer nada?, preguntaría Jiren a los ángeles. Sabe perfectamente que no es nuestra responsabilidad, diría Whis. Si los dioses no pueden defenderse por sí mismos, no es nuestro problema, ¿vale? Diría Margarita. Jiren lanzaría la bola de ki al suelo, pero Vegeta desaparecería ante sus ojos al mismo tiempo que sentiría una ráfaga de aire pasar por su lado. ¿Qué pasó?, se preguntaría Jiren asombrado. ¿En dónde se metió? Jiren vería a Goku a un lado. Apoyaría a Vegeta en el suelo. Goku desprendía una extraña energía alrededor de su cuerpo. Lo hizo después de todo. Era cuestión de tiempo, sonreía Whis. Goku se giraría. Observaría a Jiren a los ojos. Los ojos de Goku tenían un tono plateado. No es posible. No puede estar pasando de nuevo, diría Jiren recordando su pelea con Goku en el pasado. Jiren, lo pagarás caro, diría Goku. Goku llegaría hasta Jiren con un fuerte golpe en su estómago. Jiren quedaría encorvado. No se lo esperaba. No es posible. No valías nada hace un momento, diría Jiren furioso. Recuperé mis recuerdos por completo. Ahora las cosas serán distintas, diría Goku. Jiren aumentaría su ki al máximo. Sabía que ahora tendría que luchar en serio. No me ganarás esta vez, diría Jiren decidido. Jiren y Goku se acercarían mutuamente. Ambos trenzarían las manos. Vaya, parece que los dos poseen la misma fuerza, ¿vale? Diría Margarita sorprendida. Te lo dije, hermana. Era cuestión de tiempo para que recuperara sus recuerdos por completo, diría Whis. Solo necesita un pequeño empujón. Jiren y Goku seguían forcejeando por demostrar quién era más fuerte. El ki de Goku seguía creciendo y lograría quebrar la guardia de Jiren y lo golpearía de un cabezazo. Jiren daría algunos pasos atrás, luego recibiría varios golpes de Goku. Jiren, no sé qué fue lo que pasó contigo, pero no te dejaré salirte con la tuya, diría Goku. Goku gritaría elevando aún más su ki. Su cabello se volvería blanco, completando el ultra instinto a su máximo esplendor. Goku atacaría con todo a Jiren. Lanzaría una serie de golpes uno tras otro que Jiren no podría esquivar. Vegeta acababa de ponerse en pie al recuperar la conciencia. No podía creer lo que veía. Goku le está dando una paliza a Jiren, diría Vegeta. Al final lo está logrando, diría Margarita. Goku daría un golpe en el estómago de Jiren. Este caería de rodillas. Apenas podía moverse. No es posible. No de nuevo, diría Jiren.
Goku colocaría su mano frente a Jiren, acumularía energía en ella. Estaba listo para ejecutarlo. En otra ocasión te habría perdonado la vida, pero no eres el mismo Jiren que conocí, diría Goku. Ojalá reencarnes en una buena persona. Goku estaba por acabar con Jiren, pero de la nada, el Ultra Instinto cobraría su precio. Una gran cantidad de energía saldría de su cuerpo. Goku sentía un gran dolor. ¡Kakaroto!, diría Vegeta. Goku caería al suelo. No podría moverse. ¡Ay, qué cosa! Se demoró demasiado en rematarlo, diría Whis apenado. Es tu fin, terminaba de decir Jiren muy enojado. Al parecer, ahora sería el fin para Goku. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Goku perdió el Ultra Instinto? ¿Podrán Vegeta y Toppo ayudar a Goku? Y también, ¿qué será del destino de los 12 universos ante la amenaza de Jiren? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Amigos, espero que les haya encantado la película recopilación. Recuerden que si quieren ver más partes, películas y recopilaciones de teorías, este video tiene que llegar a los 8000 likes, muchos comentarios y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en el siguiente video.